Estamos listos para presentarles una nueva entrega en esta oportunidad de escenario analítico, donde vamos a estar tocando diversidad de temas que en el ámbito internacional, pero que inciden en América Latina y por supuesto en nuestro país. Como ya lo saben, desde el viernes pasado no estaré sola para llevar a cabo este análisis y vamos a presentar nuevamente, darle la cordial bienvenida a nuestro profesor Jesús David Rojas. Bienvenido. Bienvenidos, saludos a todos los kibucinos que nos observan en este momento en el abordaje de distintos temas de interés durante esta semana. Bueno, profesor, muchísimos temas. Migración. Inicia nuevamente Estados Unidos aplicando unas políticas migratorias. Hablan de 24.000 venezolanos nada más para el proceso de ingreso de forma legal, siempre y cuando ingresen de forma legal. Así lo ha determinado. Bueno, esto es más que una demostración de las políticas engañosas y de difamación que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos y algunos factores políticos en Venezuela para engañar a la gente de que no hay salidas en Venezuela, que tienen que emigrar, porque estamos viviendo la catástrofe, estamos viviendo el abandono del gobierno, es un gobierno paria en el mundo y entonces tienes que emigrar. Lo que llama la atención es que las personas que emigran, después que pasan por Colombia, atraviesan el Darién y toda Centroamérica, llegan a los Estados Unidos en la creencia de que los Estados Unidos les va a dar acogida, cuando con esta cifra de esos 24.000 personas solamente son en su mayoría familiares o vinculados a los factores que hicieron oposición en las guarimbas del 2014 y 2017. El ser humano que está emigrando, que realmente es una persona que está pasando trabajo, que está buscando mejores oportunidades económicas, se le está devolviendo. Pero ni siquiera se le está devolviendo a Venezuela, se le está devolviendo a México, donde es un país extraño, donde no tiene realidades económicas, donde tiene que ubicarse y donde tiene que buscar colocación, habitación para él y su familia en el caso de que lo haya sido deportado en grupos familiares. Esto es la continuación de la política tradicional migratoria de los Estados Unidos que se dan paralelamente para mostrar que los Estados Unidos nos sigue regañando nosotros como país Venezuela, mientras por debajo sigue negociando con Venezuela en distintos actores, porque la tradición en la diplomacia es negociar mientras mantenemos posturas fuertes. Ucrania y Rusia están en plena guerra y sin embargo ayer intercambiaron 40 prisioneros de guerra. Eso se hizo a través de negociaciones que no se televisaron, no se hicieron públicas hasta que se concretaron las negociaciones. Eso es normal en la vida política. Lo que es malo es que engañen a la población, que les van a dar acogida y después le dan una patada a ellos y no les dan colocación. Esta nueva política o retomar quizás esta dinámica que ha tenido siempre Estados Unidos con el tema migratorio, porque no solamente es Venezuela la que afecta, sino también migrantes de otras naciones como Guatemala, como Honduras, que quizás tienen aquella visión del famoso sueño americano, que es lo que siempre han bombardeado a través de los diversos medios de comunicación. Pero ¿cómo queda esta situación ante un escenario de acercamiento y diálogo con Venezuela? Fíjese, la política publicitaria del gran sueño americano de los Estados Unidos se ha venido desvaneciendo con imágenes en las redes como por ejemplo las que se transmiten desde Filadelfia, donde hay cantidad de personas en las calles sin vivienda y totalmente actuando como zombies producto del consumo de fentanilo. Los Estados Unidos, el país más poderoso de la tierra, según ellos, es la persona que no puede controlar el ingreso de drogas, pero pretende sancionar a todos los demás países por el comercio de drogas. Es el país que dice que ayuda a las personas a cambio siempre y cuando le den toda su riqueza, como acaba de ocurrir la amenaza que le acaban de hacer a Arabia Saudita porque redujo 1 millón de barriles de petróleo en el mercado petrolero. Entonces, no importa quiénes son, si son sus aliados, si los aliados no hacen lo que le dé la gana, ellos los sojuzgan y los obligan a hacer eso. Aquí hay unas cifras importantes de una ONG alemana que señala que Venezuela es el segundo país de América Latina con mayores migrantes. Pero cuando usted recibe las cifras, las revisa, Colombia nos supera a nosotros, pero aparece en el tercer lugar. Y Venezuela tiene menos migrantes y aparece en el segundo. Entonces están manipulándose las cifras para decir que nosotros somos los malos, los que nos prestamos ayuda. Y ningún país que yo sepa, de todo eso que se mencionan ahí, tiene un índice de retorno financiado por el gobierno para que los que quieran regresar lo puedan hacer. Y llama la atención también otro dato de ese cuadro. Haití, que según ese ONG es un paraíso tropical,
no tiene nadie que quiera salir de Haití, tiene cero personas que hayan tratado de emigrar, cuando hay suficientes balsas en el Caribe que se han hundido, donde ha habido muertos de haitianos. E inclusive las autoridades en funciones acaban de tratar de pedir a la ONU que invada Haití con unas tropas de seguridad para que lo haga. Profesor, ya para finalizar este tema y así continuar con nuestro escenario analítico, esta quizás medida que está implementando nuevamente Estados Unidos pone quizás en una presión al gobierno de México con Venezuela, tomando en cuenta ese acercamiento y esa buena alianza que tiene. Sí, ahí hay una relación de amor-odio entre Estados Unidos y México, porque son aliados en el NAFTA o el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, pero a su vez México es una parte importantísima de América Latina. Es el país más al norte de América Latina que habla castellana. Sin embargo, la tesis del presidente Andrés Manuel López Obrador es que debemos unirnos en una suerte de mercado común americano, incluyendo a Canadá y a Estados Unidos, y el comandante Chávez, en su tesis de unidad, decía que debíamos unirnos salvo con Canadá y Estados Unidos, porque habían demostrado durante toda su historia que nos habían invadido, nos habían coaccionado, nos habían robado los presidentes, hacían fraude en las elecciones, cuando el presidente que ganaba no les gustaba le daba un golpe de Estado, o lo juzgaban, como pasó con Dilma Rousseff en Brasil. Una cantidad de manipulaciones, y el presidente Chávez decía, no puedo unirme con alguien que no sea sincero en sus políticas de unión. Él lo que quiere es sojuzgarme y no podemos unirnos en base a sojuzgarme. Bueno, este tema pica y se extiende y seguramente el próximo viernes lo vamos a estar abordando, pero vamos a avanzar. Nuevamente el tema del Esequibo cae nuevamente en disputa hacia Venezuela. Había una posición por parte en esta oportunidad de hasta lo que es el gobierno o las autoridades de Guyana exigiendo a Facebook y a Twitter eliminar de las redes sociales lo que es el mapa de Venezuela con lo que se le conocía la zona de reclamación. O sea, esa solicitud del gobierno guyanés que se le hace a empresas privadas, recordemos que no son estados quienes manejan estas informaciones en las redes sociales, son personas que si cambian el mapa están avalando la posición injerencista de los Estados Unidos. Recordemos que esas declaraciones de unas declaraciones del subsecretario de Estado para América, Nichols. Y esa persona dijo que el mapa debía ser, el acuerdo del laudo de 1899 debería mantenerse vigente en todas sus partes. Me parece un caradurismo de parte de ese alto funcionario que además tiene un apellido latino, con lo cual se convierte en la primer malinche masculino que existe en la historia de Venezuela, en la historia americana, porque él es eco de la prevaricación en que cayeron los representantes de Venezuela, que eran norteamericanos, cuando fueron presionados por el presidente del laudo arbitral, que les dijo que o nos quitaban toda la Guayana, Amazonas y Delta Macuro, o aceptaban ese laudo como fuera, lo cual se convirtió en prevaricación. Fue denunciado por Marcel Provost, que era norteamericano, y hoy estamos en esto. Después que se descubrió eso, Venezuela ha sido reclamando y su posición está en el Acuerdo de Ginebra. Pero quiero también señalar que Surinam, que queda en la frontera oriental de Guyana, reconoce en sus mapas oficiales que el Esequibo es venezolano. Es más, Guyana presenta en sus mapas una parte de Surinam que ellos le robaron a Surinam. Entonces, está entre dos países que no reconocen las fronteras de Guyana, y es importante que eso se tome en cuenta a la hora de alegar y probar en la Corte Internacional de Justicia la posición venezolana. Es un país pequeño pero terrófago. Es un país que está copiando la política de Israel, que era un país muy pequeño, creado por las Naciones Unidas, pero que le quitó todo el territorio a Palestina, y ahora Palestina solamente tiene 2 ciudades. Es el ejemplo, está repitiendo la política sionista de Israel, pero en este caso son un poco más morenitos y están en una política guerrerista, ambiciosa por el petróleo que hay, pero que en todo caso el Acuerdo de Ginebra nos obligaba a una solución práctica del asunto. Buen análisis, profesor, y avanzamos con uno de los temas también importante. Alemania necesita de gas, hizo alianza nuevamente con Francia. En esta oportunidad hay un intercambio
Francia le facilitará el gas, debido, por supuesto, a la situación que se está presentando entre Rusia y Ucrania, la necesidad del gas, uno de los productos más necesarios para mantener el tema de la calefacción, para mantener la calidad de vida de las personas, pero también Francia le va a tener un intercambio por parte de Alemania con respecto a electricidad. Hay situaciones que se están presentando también en Francia, no hay una estabilidad al 100%. Claro, el problema trasciende más allá de las ayudas que se puedan dar, trasciende al precio. Los precios que se están cobrando. Hay migrantes que salieron de Venezuela y se fueron a España, por ejemplo, y les llegó la factura de luz en 600 euros. Eso es impagable. Las personas están decidiendo regresarse y están verificando en qué condiciones están en Venezuela porque prefieren regresarse. Aquí es vivible con todas las dificultades que ellos pudiesen haber justificado su emigración, pretenden regresar porque la situación en Europa es difícil. Alemania va a producir, está en una situación similar. No hay suministro de gas, han eliminado, han volado el Nord Stream, los gasoductos Nord Stream, no van a tener eso y eso va a provocar no solamente que van a pasar frío los alemanes en sus hogares, sino que las empresas que estaban acostumbradas a usar el gas como factor de producción en sus fábricas están quebrando. Yo creo que es una gran oportunidad para Venezuela, nosotros fuimos un tradicional aliado en el siglo XIX y principios del siglo XX, hasta que estallaron las guerras mundiales, de Alemania. Alemania fue como una especie de abuela de Venezuela. Recordemos que los alemanes fundaron Coro y fundaron por un alquiler que le hizo la corona española a unos banqueros alemanes y establecieron unas instituciones aquí. Nosotros siempre tuvimos una relación. Ahora, depende de la calidad de relaciones que podamos tener con Alemania, donde ellos nos respeten a nosotros podríamos darle una ayuda tanto en energía como en el traslado eficiente de sus industrias para producir en Venezuela y generar empleo en Venezuela y sean sus mismas casas matrices, sin que quiebren a nivel mundial eso. En el caso de Francia, Francia tiene una situación muy particular porque el presidente Macron acaba de ser reelecto, pero sin embargo el presidente Macron tiene constantes manifestaciones que dicen que le piden la renuncia, acababa de ganar, y además tiene un enfrentamiento con la recién electa primer ministra de Italia, de ultraderecha, que ha señalado todas las atrocidades que ha cometido Francia en África para obtener y saquear las riquezas del África en beneficio de Francia. Francia no la tiene ahorita difícil y hay un movimiento de rechazo importante respecto al presidente Macron que puede cambiar el escenario mundial y europeo. El único beneficiario de esa crisis en Estados Unidos, de Europa, parece ser Estados Unidos. Bueno, y precisamente fue Estados Unidos que le colocó unos precios nada factibles y accesibles a Alemania, por eso es que hace este acercamiento nuevamente con Francia. Pero ya para despedir, profesor, hay un proyecto en esta oportunidad entre Alemania y España para precisamente potencializar lo que es el proyecto tiene que ver con el gas, pero Francia lo rechaza, pero ese rechazo que usted hablaba precisamente quizás de la popularidad de Macron, está afectando también la escasez de combustible. Se ha visto en diversos medios de comunicación lo que son las largas colas, hay un tema de protestas importantes por parte de los sindicatos exigiendo aumento del 10%. El gasoducto sería un gasoducto que trasladaría el gas argelino de España, pasaría por los Pirineos franceses, y esa es la obsesión que hace Francia, porque si ese gasoducto pudiese destruir todo lo que es el sistema de turismo, de patinaje que existe en el norte de Europa, que es el equivalente a los Andes europeos, y al destruirlo se afectarían Italia, Alemania, España, Italia, Suiza, que estarían involucrados en esa situación para suministrar un gas que depende de Argelia, y Argelia ha tenido diferencias en el suministro con España porque España parte del gas que le ha suministrado a Argelia lo ha trasladado a Marruecos, que es un tradicional enemigo geoestratégico de Argelia por los conflictos de la República Saharaui. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en una segunda entrega de Escenario Analítico. ¿Estaremos el próximo viernes? Claro que estaremos aquí. Bueno, amigos, nos vamos a la pausa. Me estuvo acompañándome Jesús David Rojas en Escenario Analítico. A la pausa y a la vuelta, información de mundo.